Hey, ¿qué tal, familia? Aquí un nuevo video, una mini masterclass sobre emociones, cómo dejar de identificarnos con esa ansiedad, con esa depresión, con ese baja autoestima, con ese bajo autoconcepto, con dejar de consumir drogas, alcohol, dejar de validarnos con perseguir lo material, con el dinero, con el estar apegados a nuestras relaciones de pareja, el entorno, depender de los demás. Esta clase la voy a enfocar a... Todo viene del apego. Todas las emociones que tú sientes son apegos emocionales causados por una identificación con cierto medio. Entonces, esta clase la voy a enfocar toda la energía hacia este contexto y vamos a hablar un poquito de ello. Quédate, familia. Bueno, una de las causas más grandes simplemente es porque te has identificado tanto con las emociones que estás sintiendo debido a lo que te causa el problema, ya sea el alcohol, las drogas, bueno, la adicción, ¿no? Porque el alcohol y las drogas no causan emociones, bueno, no son causantes de emociones, son simplemente el apego. Entonces, a las drogas, al alcohol, hacia tus problemas con tu relación, con tu baja autoestima, con tu desánimo, con tu procrastinación, pereza, se debe a que hay un cierto miedo. Hay un cierto miedo a perder algo, por eso simplemente no estás tomando acción y por lo tanto te identificas tanto con el problema emocional. Si no me conoces, yo era una persona que no tenía gestión emocional, no sabía absolutamente nada de emociones, yo no sabía nada de conflictos internos, tenía problemas con el alcohol, consumía ciertas drogas de repente, tuve problemas con apegarme a una relación, tuve muchos apegos y aún sigo teniendo apegos, pero aún sigo sanando mis conflictos internos para poder simplemente dar mi experiencia y seguir estudiando sobre el tema, ¿no? Entonces, tienes que empezar a identificar cuáles son las emociones que te causa el conflicto. Es simple, muchas las veces los apegos lo que nos causa, perdón, es ira, es rencor, es preocupación, incertidumbre. Son las emociones que más nos causan y el miedo. El miedo está conformado por ira, vergüenza y incertidumbre. El miedo, como ya lo saben qué es una falta de conocimiento hacia el problema, hacia el conflicto. Cuando tú tienes miedo es porque simplemente no conoces qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar y te entran emociones de ira, de rencor, de incertidumbre, de preocupación por no saber acerca de cómo sobrellevar ese tema. Entonces tienes que empezar a identificar cuáles son las emociones que te hacen sentir el conflicto por el cual estás atravesando y anotarlas. Es fácil. Una vez que tú las anotes en tu libreta, en tu MacBook, en tu libro de notas, en tu teléfono, ve cuáles son las emociones. Cuando las empieces a identificar, trabaja en ellas. Ahora viene el segundo paso. ¿Cómo es trabajar en mis emociones? Dado hecho, cuando tú empiezas a sentir las emociones, cada que tú veas el conflicto ahí afuera, si tu pareja te causa esas emociones, si el alcohol te causa esas emociones, el problema con la adicción a no dejar el alcohol, las drogas, el problema a mi pareja, el apego, los celos, cada vez que tú te sientas en esos estados de conciencia que son muy bajos, que es la ira, la vergüenza, que son las emociones de las cuales te estoy hablando, tienes que observarlas. Tú quédate callado sin reaccionar. Quédate callado y no reacciones, simplemente observa como si tú fueras otra persona que te estuviera viendo a ti. Porque las emociones, si tú te pones, te voy a dar una técnica de PNL. Tú tienes que ser el mar y los pececitos son las emociones, los pensamientos, porque las emociones también vienen de los pensamientos. Cuando tenemos un pensamiento negativo, se traslada hacia una emoción, luego la emoción se convierte a un sentimiento y luego el sentimiento a una acción. ¿Te has dado cuenta que cuando piensas algo negativo, se convierte en un sentimiento y reaccionas? Luego te pones así en modo guerra. ¿Por qué? Porque estás hecho para sobrevivir. Estás en modo supervivencia. Por eso tú causas los conflictos. Por eso te estoy diciendo que todos los conflictos son tu culpa. Todo es tu responsabilidad porque tú nunca te has puesto a simplemente observar tus emociones. Tú te dejas llevar por las reacciones. Entonces tienes que empezar a observar esos estados de conciencia. Una vez que se ha observado, esto se va a empezar a diluir. ¿Por qué?
porque hay un principio que se llama el principio de Heisenberg, que cuando tú observas la realidad se empieza a transformar o simplemente se empieza a diluir. Esto se debe a porque estas emociones no son reales, no existen, simplemente forman parte de los estados de conciencia en el que estás. Por lo tanto, las necesitas para que haya una evolución, para que tú simplemente saltes a otro estado general de conciencia. Entonces, esas emociones se diluyen porque no son reales. Su energía es limitada, se limita cuando tú una vez las observas. Espero y esta clase te sirva y empieza a practicar estos dos métodos, que es el escribir, identificar y luego empezar a observarlas y luego no reacciones. Y luego me cuentas cuál ha sido el progreso. Nos vemos en la siguiente masterclass, familia, y les deseo un bonito día. Paz. Let's go.